Tiré mi vida en mi basura. Todos los días son muy difíciles para mí. Solo terminé como tomando michelada. Limón en mi ramen japonés. Henry, ¿te acuerdas del primer momento antes, cuando vivías en Corea, que tú notaste que tal vez en algún momento te quisieras salir del país? Creo que hace muchos años no quería vivir en Corea. Siempre quería vivir a otros países. No quería ser una araña en el fondo pequeño. Ok. Ya siempre quería sí, salir de Corea. Y eso ya desde que eras muy joven. Tenía como 20 algo. Ok. ¿Qué sentías en Corea? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era un día en tu vida? Mi vida en Corea era muy aburrido. No estaba haciendo bien para nada. Haciendo muy mal en Corea. No tengo muchas historias para mi vida en Corea porque no tenía mucho y no hice mucho para nada en Corea. Y por eso estoy en México. Ok. Describes, porque antes hacemos siempre algunas preguntas, como una situación donde estabas como en tu habitación y de repente, no sé desde dónde, pero sale la decisión, ok, compro un boleto de avión y me voy. Sí. ¿Cómo fue eso? Un poco de mi dinero en banco solo regresó a mí finalmente después de 3 años. Y yo pensé como, ¿pero qué hago? Necesito cambiarme ahorita. Y la mayoría de mis seguidores son de México. En México tal vez podría tener más amigos y más cosas y podría cambiarme en un lado. Y sí, entonces sí, solo compré mi boleto a México y después de 3 semanas ya estoy en México. ¿Qué le dijiste a tus familiares? Mi hermano siempre me apoyó, pero mi padre me preguntó como, ¿crees que es buena decisión? Todavía me apoyó también, pero un poco con dudas porque padres y madres son más viejos. Siempre tienen un poco de dudas de trabajos de redes y en otros países. ¿Cómo sentiste que desde que llegaste a México, cómo cambiaste tú? ¿Cómo fuiste antes en Corea versus ahora? O sea, en Corea era muy tímido y introvertido y siempre me quedé en mi casa. O sea, yo tengo la impresión que culturalmente muchos coreanos ya son más introvertidos, no es tan común de, hola, ¿cómo estás? No sé qué, como nosotros los alemanes tampoco, ¿no? Somos también más introvertidos. Sí, pero depende. O sea, la cultura es así también, pero la cultura es más, no muy el modo de fiesta. Ok. O sea, en México y otra Latinoamérica y USA o Europe, las culturas son más como para saludar. Siempre abrazos y bla, 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 y así, pero en Corea no es como, hola. La distancia. Sí, más distancia, así que se ve más introvertido. Es la verdad que muchos coreanos son introvertidos, pero no tanto. Pero yo soy tanto introvertido comparado con todos los coreanos. Ok. Pero, por ejemplo, ¿esto no causaría un conflicto aquí en México? Donde como la gente es como muy como de abrazar, de saludar, de preguntar. Me encanta. ¿Sí? Pero eres introvertido. Sí, porque sí, eso también. Pero en Corea yo encontré extranjeros. Porque yo hablo inglés y no me gustaría vivir en Corea. Siempre intenté ver a amigos de otros países y recientemente después de llevar a México, intenté más encontrar latinos. Sí, o sea, con extranjeros me siento como más yo. ¿Te sientes más libre hablando en inglés que hablando en coreano? Sí. Eso es lo que... Okay. Con extranjeros. Sí. Ok, ok. Y así siempre abrazos con extranjeros como, what up, bro? Like, how are you? Ahorita también, ¿no? Que llegaste.
Es que llegó Henry, es como, o sea, se abre la puerta del taxi, sale él, dice, ay no, hace mucho calor, ¿no? Y también nos Sí. saludamos así, y dice, no, pues sí, aquí es que los taxistas no tienen acostumbrado tanto el aire acondicionado. Unos latinos me preguntan como, ¿eres no como los tipos de coreanos? Ujú. Y yo hablo como, sí, porque yo hablo muy bien el inglés y ahorita hablo en español también. Y en Corea siempre encontré a extranjeros, así que la cultura, hay algunas Ujú. coreanos que solo están acostumbrados a la cultura de Corea Ok. y siempre solo como, hi. Hi, bye, solo como así, como en la manera de Ujú. coreano. Claro. Pero yo no me gusta. Ok. Si estoy en otro país o si veo a otros amigos de otros países, entonces solo international cultura. Y con latino siempre como besos cara. Pues, Sí, sí, sí. pues puedes hacer eso, no manches. Como, a ver, como en las No, como películas así es de este, la brother. India. Yo no puedo, güey. A ver, ¿sí lo hiciste? Ándale. Sí. ¿Cómo así es muy fácil? No, yo no puedo. Mi padre puedo mover las orejas. Yo siempre, toda mi vida lo estoy tratando, pero no, nunca lo que. Ok, está cañón, ¿no? Como, es que muchos, como con los que he hablado que vienen de Corea y como descubren después México, otros países, como que dicen, es un antes y un después. Porque muchos comentan también un poco lo que tú comentas que eh, s- hay una cierta restricción en las cosas, las normas, no sé. O sea, en Corea, entre coreanos, el society en Corea Ujú, es más cerrado. ujú. Es más cerrado. Conservador. Sí, conservador. Ujú. ¿Conservador? ¿Conservador? Conservador, sí. Así que no, no te gustaría, no podrías sentirte muy libre Ya, comparado con extranjeros en otros países. claro. Así que en coreano con coreanos no me siento muy libre, pero sí, Ok. en otros lenguajes, con otra gente, en otro país, sí, Ok. me siento diferente. Órale, órale. ¿Qué fueron como tus mayores desafíos aquí a la hora de acostumbrarte, por ejemplo, a la comida, a la cultura? Ahorita también ya lo dijiste eso de ahorita y ahorita mismo, ¿no? De esas cosas. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Am, o sea, el español es el más difícil ahorita porque am, para mí escuchar es muy difícil y depende de acentos, pero escuchar es siempre muy difícil y cuando, cuando yo veo a otras personas juntos y siempre hablan español y yo soy como, es como podcasts, es como escuchando podcasts porque no entiendo, porque hablan muy rápido y con muchos slangs, Ya, modismos. sí. Por ejemplo, los slangs mexicanos, algunos ya te lo sabes. O sea, Algunas palabras. O sea, una palabra me encanta muchísimo, es como güey, es como, ya eres mexicano, güey, no es bueno, güey, y ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey, cabrón? Es, es muy, es muy interesante. Por ejemplo, antes, ya sé que dijiste otra, pero fue palabrota, fue antes de grabar. Dijiste, Donald Trump es un, dijiste la palabra con P. Y, a ver, ¿qué más puede ser? Chido, sí, ya sabes, ¿no? ¿Chido? Ajá. Qué chido, güey. Qué Eh, chido, güey. ¿Qué es tu experiencia aquí en México respecto a la comida? Porque dicen, bueno, yo comí pocas veces que comí coreano, sí, me enchilé, ¿eh? O sea, también tienen picante ustedes. En Chile o con Chile? No, me enchilé. ¿Me estás ¿El albureando, güey? país? Me estás albureando, güey. Chile, para comida.
¿Sí? Chile, Para Chile. comida, sí. Sí, ¿Me estás sí. albureando? ¿Ah? ¿Me estás albureando? ¿Qué está ocurriendo? Ah, sí. No sabes, sí sabe. Yo creo que sí sabes qué es albur. Pregunta a tus amigos mexicanos Ah, qué es el albur. albur. Ajá. Y Ok. después les muestras este fragmento del podcast que acabamos de tener, como estos los últimos 30 segundos. Albur. Ajá. Les muestras esa parte y les preguntas, ¿qué es el albur? No busbol. No, albur es como un chiste de palabras. Ah, Sí. Y no, yo sentí que ahora tú me hiciste uno, pero no. pero no creo que escuche la palabra de albur. ¿No? ¿Nunca? Nunca. Pregunta a tus amigos mexicanos, ¿qué es el albur? Y Vale, bueno. te van a decir. Em, ¿Cuál es tu experiencia con la comida? O sea, comidas aquí son muy buenas también, pero el problema es no estoy acostumbrado todavía y estuve enfermo mucho con comidas aquí. Ya. 5 meses, no 5 meses, 5 veces. No, no, Hola. no, 4 veces como food poisoning. Sí. Me, O sea, a la madre. O sea, food poisoning es me siento como food poisoning. Sí, sí, ok. Como. Ujú. Ok, sí, que sí le dio duro. Sí te dio duro, entonces. Eh, pues es la venganza de Moctezuma, tal vez. ¿Qué? Es como nosotros también, la primera vez que llegué acá, Sí, sí, sí. oh, siempre cada 3 semanas. Sí, sí. Tacos Uy, cada semana. sí. ¿Cuál es tu taco favorito? Mi taco favorito, ¿cuál sería? Con pollo y piña y queso. Es como una gringa. ¿Qué se dice? ¿Sí? ¿Qué se Gringa, sí. dice? Gringa. Ah, Sí. Es bueno. tortilla de harina con queso. Bueno, yo siempre lo pido con pollo, también se puede creo que con pastor y piña. Y si tú tienes un taco favorito. Mi favorito es Pastor, porque Pastor es el más barato. Sí, claro, hay que ahorrar, ¿no? ¿Qué conoces ya de México? ¿Qué partes? Lugares, Ujú. Xochimilco y estaba en Guadalajara Ok. hace casi una semana. Era muy bonito, Sí, sí, muy tranquilo. sí. Bueno, eso a veces. O sea, me encanta CDMX, Ujú. la Ciudad de México, pero la diferencia entre Guadalajara y CDMX es como, Es mucha. sí, Guadalajara hay muchos air condition. Aires Sí, aire acondicionados. acondicionado, oh my God, por Dios, me encanta mucho porque hace mucho calor y muy, Pues te va a encantar Monterrey. pero Monterrey hace mucho calor, Sí, pero mucho demasiado. air conditioner en todos lados. Sí, Y es también mejor. Culiacán. No, ¿Culiacán? no, ¿Culiacán? Culiacán también en el otro lado, Sinaloa. Uy, nunca vi tantos como aires acondicionados como en el norte. Más en Monterrey. O sea, necesito air condition. Aquí en Ciudad de México sufres porque no hay. Sí. ¿Y en Corea cómo es la onda ahí? ¿A En poco? Corea, todos los lugares. ¿A poco? Y, sí, todos los lugares. En summer, Ujú. ¿cómo se dice en summer? En verano. En verano hay muchos air conditionado. Muy bueno. Ah, claro, porque es muy extremo, ¿no? Verano muy caluroso y Sí, invierno pero frío. antes de el verano también, porque igual temperatura Ujú, como de aquí, ujú. como, o sea, ahorita creo que es como 28, ahorita. 28 grados. No, ahorita. Sí. Sí, pero cuando es a 28 en Corea, Ya. también hay aire acondicionado. ¿Por qué hace calor? Aquí sí, es que como Tlaloc no regala lluvia, no llueve, quién sabe, ese año está rarísimo. Ahorita hace calor también. Está chingonísimo esa. ¿Qué es lo que ahora más extrañas de Corea? No hay cosas donde dices, ay, sí, sí lo extraño. O sea, no le extraño mucho mi país, pero comidas Sí. muy baratos, muy rápidos. O sea, mi estómago Ujú. está solo acostumbrado
a cuentas coreanas Claro. todavía. Así que sí, extraño. Pero aquí tienes que comer algo. ¿De qué vives? O sea, ¿de qué comes? ¿En mi casa o en mi casa? Ajá. Para proteína y para cocinar fácilmente y solo, solo como atún con arroz preparado en advance y verdura, Ok. verdura congelado. Ok. Eso es. Eres... Todos los días. Es muy fácil. Pero, bro, no puedes comer atún todos los días. Sí, porque proteína y muy fácil Bro, y barato. pero cámbiale tantito con pollo, por ejemplo, un día pollo. Pero, o sea, normalmente yo cocino, o sea, 2 kilogramos o 3 kilogramos de pollo Ok. a Ok. una vez. Ok. Y solo pongo los pongo en mi refrigerator. Ok. Pero atún aquí es barato y tiene proteína, así que solo yo prefiero comer atún. Ok. Eh, ahí te sale un poco lo coreano, ¿eh? Lo sistemático. ¿Mande? Ahí Ah. sí se ve reflejado tu cultura coreana. Eh, Sistemático, ¿sabes? Como plan. Tan, tan, tan. o sea, solo para mí es como, no me gustaría tomar mucho tiempo para cocinar. Por eso esa madre que luego un compa tiene un rice cooker. Oh, es buenísimo, es Sí, rapidísimo. pero no hay rice cooker aquí en México. Yo conozco un güey que sí tiene. No sé cómo lo consiguió. ¿Tienes una? No, yo no, yo quisiera. Ah, Podríamos vender eso. Un business. Henry, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Henry.j96, pero H-E-N-R. ¿Cómo se dice? R. O sea, Henry. Henry. Y. Henry. Y es Y. Ajá. Punto. Y.J96. Ok. Henry.j96. Sí, Sí. Eso. A huevo. Henry, eso. muchas gracias hoy por caerle a Choco Cultural y compartirnos tu historia. Gracias igualmente. Chingón, mi banda. Eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusagur. Bye, bye.